Imagina un tipo que habla 13 lenguas, que estudia lápidas como si fueran novelas y que colecciona muñecas antiguas. Ahora imagina que ese tipo abre uno de los capítulos más incómodos de la historia moderna. En su casa no había solo libros y objetos raros. Bueno, lo de objetos raros un poco. Había figuras que parecían muñecas, pero no lo eran. Esta es la historia de Anatoly Moskvin, el académico de Nizhny Novgorod, cuya vida privada se convirtió en noticia mundial en noviembre de 2011. No es una historia cualquiera. Mezcla erudición, obsesión, ritos antiguos y decisiones médicas que la justicia y la psiquiatría tuvieron que resolver juntas. Así que abróchate el cinturón porque vamos a recorrer su biografía, el hallazgo, la investigación y las explicaciones que dio, y la ola de teorías que ya no se apartan de su nombre. Nacido en 1966 en la ciudad que hoy se llama Nizhny Novgorod, Anatoly Yurchevich Moskvin era en términos literales un erudito, lingüista, filólogo, especialista en estudios celtas, autor prolífico y comodín de la prensa local cuando se hablaba de cementerios y toponimia. Hablaba muchas lenguas y tenía, dicen colegas y editores, una biblioteca monumental. Se llamaba a sí mismo necropolist, alguien que estudia lugares de enterramiento, rituales, lápidas, nombres y las pequeñas historias que esconden los muertos. Sus artículos aparecían en publicaciones locales. Le encargaron inventariar cientos de cementerios en la región. Sus colegas lo llamaban culto y excéntrico. Imagínate el tipo, soltero, viviendo con sus padres, obsesionado con lápidas antiguas, capaz de dormir en un ataúd. Para muchos el retrato encaja con el arquetipo del académico excéntrico. Para otros ya iban germinando señales que luego explicarían todo. El 2 de noviembre de 2011, la policía local empezó a investigar una serie de profanaciones en cementerios alrededor de Nizhny. Habrían sido decenas de tumbas, principalmente de niñas y mujeres jóvenes, en diferentes necrópolis de la región. Las pistas llevaron hasta un hombre conocido por su expertise en tumbas. Ese hombre era Anatoly Moskvin. Cuando la policía registró su casa, el departamento que compartía con sus padres, encontró figuras de apariencia humana colocadas en estantes y sofás, vestidas y peinadas, algunas con pelucas y trajecitos. Un primer titular describió muñecas de tamaño real. La realidad era aún más inquietante. Muchas de esas muñecas eran restos humanos que Anatoly había traído desde cementerios. La prensa internacional recogió la noticia rápidamente. Las cifras iniciales variaron. 29 cuerpos se citaban en algunas notas, luego se refinaron a 26 encontrados en la vivienda, con sospechas de muchas más tumbas profanadas en la región. En la casa había además mapas de cementerios, recortes de lápidas, zapatos que coincidían con huellas halladas junto a tumbas y material que sugería que aquella conducta llevaba años en marcha. Las autoridades locales tuvieron que lidiar con una mezcla incómoda: pruebas materiales, objetos, mapas, fotos y un sospechoso que no encajaba en el molde tradicional del delincuente sexual o el homicida. Los comunicados oficiales fueron tajantes. La investigación halló cuerpos exhumados y en el apartamento había piezas vestidas que parecían muñecas. Un portavoz de la policía comentó por aquel entonces que se utilizaron cuerpos momificados de tumbas para fabricar las figuras. Desde el principio los investigadores detectaron que no se trataba de un simple coleccionismo bizarro. Había evidencia de procedimientos de conservación, anotaciones, patrones de selección y, según actas, fotografías y videos que mostraban tumbas abiertas. Eso elevó la alarma. Ya no era solo raro, era sistemático. Para dar una explicación técnica sin dar tanto detalle gráfico, Moskvin trabajó para preservar restos hasta darles apariencia de muñecas. Según las investigaciones y los reportes de prensa, estudió técnicas de momificación,
y usó soluciones caseras, sales, procedimientos de secado para estabilizar los cuerpos. Con los restos secos rellenó con trapos para devolver el volumen del cuerpo. Aplicó máscaras o vendajes sobre los rostros y colocó pelucas, ropa y accesorios para darles una apariencia humana aceptable a la vista casual. Los objetos fueron dispuestos en la casa como si fueran poses de muñeca, sentadas sobre estantes, con juguetes o música. Hay una diferencia esencial respecto a lo que muchos imaginaron en titulares alocados. Moxby no era un asesino serial que mató a esas niñas. La práctica, según la investigación, fue solo de exhumar cuerpos ya fallecidos y llevarlos a casa. Aún sigue siendo muy perturbador. Cuando fue interrogado, Moxby ofreció explicaciones que mezclan folclore, soledad y un delirio de rescate. Dijo que sentía profunda compasión por los niños muertos, que según sus lecturas y creencias en tradiciones druídicas y rituales de ciertas etnias siberianas, el contacto con tumbas permitía comunicarse con los muertos. Contó que cuando era niño un episodio en un funeral lo marcó. Fue obligado a besar la frente de una niña fallecida y quedó con una fijación que crecería toda su vida. En entrevistas y escritos previos a su detención, Moxby afirma creer que la ciencia o la magia algún día permitirían devolver la vida o reconectar espíritu y cuerpo. Por eso, decía que había llevado a casa lo que él consideraba recipientes, que algún día podrían ser útiles para ese propósito. En palabras simples, Moxby no habló de placer sexual, negó cualquier motivación de ese tipo, habló de resurrección, de hacer compañía y de dotar de dignidad una existencia que según él no la tenía. Sea creíble o no su versión, esas explicaciones impactaron a la opinión pública porque desdibujaban categorías: obsesión ritual, psicosis con temática necrofílica o algo distinto. La investigación sugirió que Moxby no actuó solo una vez. Las autoridades lo consideraron responsable de docenas e incluso hasta 150 tumbas profanadas en la región. Las cifras varían según las fuentes y la fase del proceso. Además, en su casa aparecieron placas metálicas arrancadas de lápidas, zapatos que coincidían con huellas en algunos cementerios y documentos que catalogaban tumbas que él había visitado durante años. Es decir, no fue un episodio impulsivo, fue un proyecto de décadas. En mayo de 2012, el tribunal determinó que Anatoly Moxby no era penalmente responsable debido a una evaluación psiquiátrica que concluyó que padecía una forma de esquizofrenia paranoide. Por tanto, en vez de ir a prisión, fue enviado a medidas médicas coercitivas, tratamiento en un hospital psiquiátrico. Las autoridades señalaron que la medida rechazaba protección social y para las familias afectadas, y terapia. Un responsable del comité investigador calificó el caso como excepcional, sin precedentes en forense moderna. La decisión judicial entendió otra oleada de reacciones. Para algunos era un fallo compasivo, incluso lógico. Para otros, una cola suelta en la que la justicia daba la espalda a las familias de las niñas. Médicos que lo evaluaron argumentaron que su delirio y su convicción eran parte de su enfermedad y no de una vileza calculada. Por eso, la respuesta médica fue preferida a la pena de cárcel. En años siguientes hubo idas y venidas en este caso. En 2014 y 2015 los médicos mantuvieron la necesidad de tratamiento. En 2018 se informó que algunos psiquiatras habían considerado la posibilidad de retorno a la vida comunitaria en régimen ambulatorio, pero posteriores evaluaciones frenaron la liberación. En esencia, las decisiones sobre su futuro se manejaron con cautela médica. Eso nos deja con una idea clara. La sociedad optó por la vía clínica, porque la definición médica del caso pesó en la balanza. Anatoly Moxby nos deja preguntas incómodas, muy incómodas. ¿Hasta dónde llega la curiosidad humana antes de convertirse en daño? ¿Qué deberíamos mejorar en la protección de los cementerios y el cuidado de las tumbas olvidadas? ¿Cómo equilibramos justicia, compasión y seguridad cuando la mente enferma convierte devoción en profanación? El caso es un espejo,
Nos pone delante de la complejidad humana, inteligencia, soledad, ritual y enfermedad, y nos obliga a decidir qué hacemos para que no vuelva a ocurrir. Y bueno chicos, esta fue la historia de Anatoly Moskvin. Espero que les haya gustado. Por favor, síganme, denle un like y compártanlo a alguien que le pueda interesar este tipo de historias. Y sin más que decir, un saludo y hasta pronto.